Muchas gracias por estar aquí, Alessandra, Violeta, Tania. Quisiera empezar, ¿no?, este conversatorio trayendo las palabras, ¿no?, de una poeta latinoamericana que de algún modo quizá puede representar, ¿no?, lo que vamos a hablar ahora en este conversatorio específicamente, ¿no?, sobre la literatura lesbiana peruana, ¿no? Ella dice lo siguiente, ¿no? Cristina Peri Rossi: la literatura no es lesbiana, una mujer es lesbiana. No es la literatura la que es lesbiana, sino que ciertos libros tratan acerca de las conductas lesbianas. En todo caso, se puede hablar de que el lesbianismo, para mí, es una forma espontánea de feminismo, eso sí, pero la escritura también. El yo literario ficticio, cuando yo pongo yo en la página, no soy yo, es decir, no soy completamente yo, es una ficción. Los libros no tienen sexo los autores. Me pareció interesante, ¿no?, empezar con esta premisa, ¿no?, que fragmentos de Cristina Peri Rossi, donde nos muestra esta diferencia, ¿no?, entre la autora y la escritura, ¿no?, donde de algún modo la sexualidad recae sobre la autora, pero no sobre el texto, ¿no? Quisiera saber qué piensan al respecto. No sé, podemos empezar contigo, Violeta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación al conversatorio. Interesante lo que dice Cristina Peri Rossi, pero no sé en qué año lo habrá dicho, ¿no? Porque han pasado muchas cosas entre tanto, desde que, por ejemplo, ella escribió sus libros eróticos a fines del siglo pasado, y la actualidad, ¿no? Entonces, yo quería problematizar, o sea, mm, ella se refiere más al tema de la identidad, ¿no? O sea, identidad lésbica, si la identidad le pertenece al texto o a la autora. Hasta el siglo pasado era muy común, digamos, clasificar las cuestiones y reivindicar identidades fijas, ¿no? En particular, la identidad lésbica, la identidad gay. Luego surgió lo trans, y entonces ahí estas identidades cerradas empezaron a cuestionarse a sí mismas, ¿no? Entonces, lo pongo sobre el tapete. El tema de las identidades por un lado, y por otro sería más bien el tema de las sensibilidades y las pulsiones, ¿no? Sin el prerequisito de identificarse en una identidad fija. Entonces, me parece que esa es un poco la tendencia actual, de no hablar más de identidades, sino de sensibilidades al interior del texto. Esto también se relaciona a que antes generalmente lo que se trataba era como de buscar una taxonomía, ¿no? Encasillar, encerrar sobre todo el autor o la autora en una determinada etiqueta, y darle una característica que incluso si publicabas algún libro lésbico, de temática lésbica, te quedabas en esa sola temática, ¿no? Esto le sucedió, bueno, a alguna gente que incluso ni siquiera hizo literatura, sino que simplemente salió del closet diciéndose gay. Me acuerdo mucho que a Óscar Ugarteche, que fue uno de los primeros en declararse gay, nunca más le volvieron a preguntar cosas de economía, sino que se redujo su identidad al solo hecho de ser gay, ¿no? O al solo hecho de ser lesbiana. Pero bueno, no quiero acaparar acá el tema, y a ver quién más se anima a decir algo. A ver, Alessandra o Tania. Yo quería, bueno, ¿quién va a hablar? Habla tú. Ya, muchas gracias, Tania, muchas gracias.
En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Esto es un honor estar con Violeta y con Tania, que tienen un gran recorrido artístico. Yo soy más del lado académico y del lado de la cultura de fans de anime y manga, como ya me presentaron, y las influencias que tuvo acá en el Perú. Y bueno, desde lo que dijo Cristina Peirossi, voy a tomar parte de la interpretación que hizo Violeta Barrientos, que sí, hay más un cuestionamiento de parte de las identidades, ¿no? Si hablamos de la literatura peruana de los años 90, eh, y si recordamos la interpretación que hiciste, Judith, la semana pasada sobre Carmen Ollé y las dos caras del deseo, vemos más una suerte de, de no afirmación de la identidad. En la misma novela Las dos caras del deseo, en ningún momento el personaje se autoidentifica como un personaje lésbico, al menos la protagonista, ¿no? Hay más una suerte de fluctuación del deseo. Y eso lo puedo identificar en varias novelas de los años 90, como por ejemplo Las dos caras del deseo. En Efecto Invernadero, los personajes femeninos lésbicos tampoco, bueno, que se pueden identificar como lésbicos, tampoco dicen claramente soy lesbiana, ¿no? Igual en, por ejemplo, 56 días en la vida de un freak, incluso es más queer todavía, ¿no? Desde el lado del cuerpo también hay toda una suerte de fluctuación ahí. En Jimena de Dos Caminos tampoco dicen que es un personaje lésbico, pero claramente lo puedes intuir. Y creo que en la única novela donde sí lo dicen es en No se lo digas a nadie, en una escena en particular donde están en un bar, Joaquín y su enamorada, Alejandra, y de pronto a Alejandra se le acerca una mujer que tiene una performance más butch, ¿no? Entonces ahí la insulta, es más, Joaquín le insulta y la enamorada también le insultan y ese es el único personaje que se le puede identificar como personaje lésbico, se le da la etiqueta de lésbico, ¿no? Incluso se refieren a ella con un insulto, ¿no? Machón, entre comillas, si no me equivoco. Entonces, sí, en la literatura de los años 90 vemos más que una suerte de afirmación de la identidad, lo que yo he podido al menos identificar, y estoy súper dispuesta a dialogarlo, a seguir investigando al respecto, hay más una fluctuación del deseo más que una aseveración de una identidad, ¿no? Luego, en los siguientes años, por ejemplo, vemos una evolución también veo de que no hay tanto una afirmación de la identidad. Bueno, vemos ambos, ¿no? Que sí, en algunos casos hay una afirmación de la identidad como compórtense como señoritas, pero hay otras obras que no, como por ejemplo Cromosoma Z de Jennifer Thorndike. Entonces, por ahí va la literatura peruana a partir de los años, ¿no? Vemos que algunas sí hay una identidad fija y en otras todavía hay una exploración del deseo, como una fluctuación. Ahora, ¿puedo explicar yo, Judith? Sí, sí, Tania. Sí, yo tenía una idea de lo que hablaba Violeta sobre la identidad. A mí me parece que en los textos de poéticos es más como un proceso, ¿no? Es decir, que si una poeta, ya no importa si es lesbiana o no, pero en este caso más me radicaría yo que fuera lesbiana. Digamos que su etapa de los 20 no va a ser lo mismo, su identidad, que a los 30, a los 40, eso va a ir en un proceso, ¿no? Y va a ir cambiando, ¿no? Y también hay que hacer la diferencia entre la persona, la poeta lesbiana, del yo poético, ¿no? Porque han habido textos, por ejemplo, de chicas que en un comienzo se están, digamos, explorando cuerpos y en un momento escriben de esa manera, pero después dejan eso, digamos que están experimentando, ¿no? Entonces, digamos que ese yo poético no es constante, ¿no? Pero en una poeta lesbiana sí, ese yo poético se va reafirmando, va cambiando, ¿no? Pero en ese otro tipo de poetas, entre comillas, no, ¿no? Eso es lo que opino. Sí, me parece interesante, ¿no? Cómo esta identidad, ¿no? Disidente, ¿no? Que muchas veces fluctúa, muchas veces sí se nombra, muchas veces va en contra de ese nombre también, ¿no? Contra la denominación. Es muy distinto, ¿no? Si se desarrolla en narrativa que en poesía, ¿no? Sí, es diferente. Exacto. Pienso, por ejemplo, en lo que decías, ¿no, Alessandra? ¿No? Que en narrativa muchos de los personajes
no se nombran, ¿no? No dicen soy lesbiana, pero tienen comportamientos, ¿no? De un deseo hacia un sexo similar, ¿no? O igual. También pasa por la idea de nombrar, ¿no? Nombrar a las lesbianas, pero en un sentido peyorativo, ¿no? Como el que mencionabas, ¿no? El texto de Bailey. Igual me parece que también sucede en Jimena de Dos Caminos, ¿no? Donde la mirada de la madre, ¿no? Hacia la tía, ¿no? De Jimena, tiene, ¿no? Esa mirada también peyorativa, ¿no? De una sexualidad, ¿no? Que la nota rara, disidente y hasta loca, ¿no? Eso, por ejemplo, piensan de la abuela, ¿no? Que la abuela estaba loca. Pero ¿qué sucede en poesía, ¿no? Y bueno, aprovechando que aquí tenemos a dos grandes poetas, ¿no? A Violeta y Tani. Bueno, en el caso de Violeta yo estoy estudiando, ¿no? Ya hace un buen tiempo su poesía. Y he notado, ¿no? Precisamente de que en el caso de poesía no es necesario, ¿no? Nombrarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la poesía tiene otros elementos, ¿no? Otros requisitos que vienen de su propia retórica, que de algún modo sí nos pueden mostrar, pero también ocultar, ¿no? Los deseos. Pero a mí lo que me parece bien interesante, tanto de la poesía de Violeta como de Tania, es de que aparece el yo poético y muchas veces aparece, digamos, sin un género, ¿no? Sin un género. Hay una cuestión aquí bien interesante porque de pronto el yo está tan imbuido, ¿no? En que se conoce, sabe quién es, que no necesita nombrarse, ¿no? Y aparece así, ¿no? De manera mucho más clara. Es un yo, bueno, que a veces producto de las circunstancias se trama, ¿no? Por ejemplo, puede ser un yo poético, en el caso de Tania, ¿no? De que sea un migrante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en el caso de Violeta, que sea, no sé, por ejemplo, pienso en tu poemario El Jardín de las Delicias, ¿no? Un yo poético que se construye a partir de la retórica pictórica, ¿no? Por ejemplo. Pero por otro lado, también veo en Violeta el hecho transgresor, ¿no? Veo cómo el género se resquebraja, ¿no? Eso de lo masculino y lo femenino ya deja de ser fijo y hay una especie de línea de fuga, ¿no? Que va más allá de lo masculino y de lo femenino, ¿no? En Tania, en cambio, noto que hay una especie de, vamos a decir entre comillas, ¿no? Normalización del deseo lesbiano, ¿no? Es común, hasta se podría decir representado, ¿no? De una forma cotidiana, ¿no? Es parte del día a día, ¿no? Y que muchas veces se vincula, ¿no? Con otros deseos que también aparecen ahí, ¿no? Por eso me pareció importante lo que dijo Violeta acerca del deseo, ¿no? Por un lado, está ¿no? esta muestra de que la literatura, ¿no? esté representando un sector, ¿no? De la sociedad, pero a su vez, como decía Violeta, ¿no? acerca de que no se debe reducir, ¿no? solo a la cuestión sexual, porque hay otros niveles, ¿no? hay otros entramados que hacen que digamos, se problematice, ¿no? la condición sexual también, ¿no? Pero por otro lado también está eso, ¿no? Los deseos que están ahí, fluctuando,
modificándose, que va más allá de las denominaciones, de los nombres, ¿no? Y que de algún modo, no sé cómo lo vean, ¿no? Justo en la charla que presenté el domingo pasado, ¿no? Acerca también de la literatura lésbica peruana, ¿no? Del siglo XX y XXI. Una cuestión que se me quedó en la cabeza, ¿no? Y que Alessandra creo que me hizo esa pregunta, ¿no? Por un lado, yo encontraba que en la escritura, en los diferentes textos, ¿no? Nombrados en esa clase, había una constante, ¿no? Que precisamente el deseo es lo más inacible que hay, ¿no? Es lo que se trata de entender, ¿no? Se trata de captar, se trata de no ponerle un nombre, pero entre las propuestas vemos que rehuyen de eso, ¿no? Muchas veces, rehuyen de la mirada, ¿no? Falocéntrica. Pero por otro lado, Alessandra me hacía notar de que sí es importante, ¿no? La representación dentro de la literatura, ¿no? Que haya una política también, ¿no? Unido a una estética. Y de que se necesite nombrar, ¿no? Que existen autoras, ¿no? Que existen escritos, ¿no? De la disidencia sexual, ¿no? No sé, ¿ustedes qué piensan acerca de esto, no? Bueno, he dicho un montón de cosas, perdón. Bueno, yo quería hacer el comentario de algunas de las cosas que habías dicho, ¿no? Me parece sí que hay que distinguir entre, por ejemplo, este momento de autoafirmación, ¿no? Yo creo que para lo peruano hay un momento de autoafirmación en lo que es este deseo, y bueno, producto de ello, ya que es el sujeto el que afirma su deseo, primero fue la mujer la que se afirmó en su deseo, porque acuérdense que somos desgraciadamente un país donde se recortaba el deseo político porque la gente analfabeta, por ejemplo, no podía votar, ¿no? Había mucha castración, ¿no? En términos de deseo, mucho sufrimiento. La cuestión sexual obviamente estaba súper reducida, las mismas mujeres no podían expresar su deseo en voz alta, ¿no? De una manera mucho más conservadora quizás que otros países, ¿no? Y esto empieza a ser superado hacia los años 80, ¿no? Con las mujeres primero y luego ya con las disidencias sexuales, que empiezan sobre todo desde el lado de las mujeres, ¿no? Doris Moromisato, yo, y somos otras poetas que aunque sea escribimos un poema, ¿no? Sobre este deseo que es distinto al típico deseo heterosexual. Entonces, son las mujeres las que ponen la primera piedra, porque hasta el día de hoy no ha quedado como muy claro del lado de los varones este deseo disidente, al menos en la poesía, ¿no? Del siglo pasado podemos traer algunas cosas, por ejemplo, de Jorge Eduardo Eilson, ¿no? Noche Oscura del Cuerpo, Pix, etc. Y mucho antes, bueno, César Moro, pero a los varones les cuesta mucho más trabajo hablar de este deseo prohibido, ¿no? Porque creo que hay una homofobia más fuerte hacia ellos, y en un país machista como este es así. Entonces yo lo que quería rescatar era, si estamos hablando, por ejemplo, de identificar el momento en que la afirmación de ese deseo aparece, porque ya no estamos hablando entonces desde una narrativa, una poesía que mira como extrañeza, o más bien dicho, con extrañeza, el deseo sexual distinto al heterosexual, y incluso con morbo, ¿no? Y con una mirada de verlo anormal, etc. Se quiere, desgraciadamente, en términos políticos, volver hacia eso, ¿no? Y nuevamente clausurar esa palabra suelta a través de numerosos lenguajes de odio que estamos viendo en este momento, y el rechazo, por ejemplo, al lenguaje inclusivo, ¿no? Que son expresiones, pues, de querer borrar una visibilidad que ya estaba dada. Entonces, hay esa expresión de querer volver atrás en el asunto, ¿no?
pero ya les digo, o sea, hay esta afirmación dada, y entonces es poner, digamos, sobre el terreno de lo visible, ok, no solamente existen dos polos, hay toda una diversidad en medio y el mundo es de otra manera, lo que implica un cuestionamiento entonces de nuestras categorías de verdad, un cuestionamiento de lo que es el deseo, de lo que es el sujeto, etcétera, ¿no? Lo dejo ahí por el momento. Tania, creo que querías decir algo. Y yo quería comentar, yo analicé, estuve analizando a Dori Moromisato estos días, un poema bien largo que tiene ella que se llama Cuarto Lima, ¿no? Y me gustó el poema, es bien curioso, digamos que lo podemos dividir en la parte primera, ella se trata de imaginar un mundo donde en el pecado original hubieran estado dos mujeres, ¿no? Y si hubiéramos creado el mundo nosotras, ¿no? Y si hubiéramos creado mares, montañas, más o menos va así, ¿no? Y después vuelve otra vez a la habitación, digamos, del Cuarto Lima, y vuelve a darse cuenta de su pequeñez, vamos a decir, del yo poético, ¿no? Que es comparado con una mariposa que toma agua de un charco, se dirige a su marginalidad, ¿verdad? Y de ahí vuelve a dar un salto y regresa a su niñez, ¿no? Donde estaba en aprendizaje, donde en la adolescencia recién tomaban la primera copa de vino, yo qué sé. Y al final redondea otra vez el poema con la creación de nuevo, ¿no? Y lo que me interesó de esto era primero que Don Moromisato había logrado universalizar primero su poema y no solo restringirlo, digamos, a la cuestión lésbica, sino que, digamos, en la forma en que ella lo ha escrito, ¿no? Era, digamos, de interés más universal el poema, ¿no? Porque se dirige y hace comparaciones y también habla, por ejemplo, de un filósofo, Kierkegaard, y entonces dice que nacemos para morir, ¿no? Y entonces, bueno, todos los humanos nacemos para morir, ¿no? Pero las lesbianas, o el yo poético en este instante, decide pues que ellas, bueno, no pueden vivir más tiempo porque no van a tener pues hijos, ¿no? Y me gustó eso, el poema, porque yo hace tiempo que no la leía Doris, desde que estaba muchacha, ¿no? Y la he retomado de diferente forma y me gustó eso de que hubiera sido muy diferente al mundo si hubiera sido pues, lésbico desde el inicio, ¿no? Y ya no habría problema acá de patriarcado, etcétera, ¿no? Cedo a lo que sí. Alessandra. Sí, a ver, para responder a tu pregunta, claro, ¿no? De que veíamos que en los 80s, en los 90s había un deseo de reconocimiento por parte de la comunidad LGBT en las políticas públicas y por qué el arte al menos no trabajaba con esta suerte de identificarse o identificar a sus personajes como tal. Yo como literato soy de la posición de nunca decir eso está mal, ¿no? Porque no ha habido esta reafirmación, para nada, esa no es mi posición al menos. A mí lo que me llama mucho la atención es por qué este silenciamiento, ¿no? Por parte de la identificación de los personajes. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que ha llevado a los autores de narrativa, al menos? Y claro, lo que al menos un poco pude sacar desde mi tesis y luego que seguí leyendo las otras novelas de los años 90, es el tema de la represión de la misma sociedad limeña, el mismo silenciamiento, la doble moral. Todo eso es lo que hizo que los autores reflejaran eso en sus personajes. Ahora, este tema de que, ok, estamos luchando como comunidad LGBT para que se nos reconozcan las políticas públicas, pero somos conscientes de que hay un deseo que fluye, que nunca es fijo, la identidad nunca es fija, es algo que también se ha dado en otros países, por ejemplo. Yo que me dedico un poco más a la literatura asiática, japonesa específicamente, ya en los 90 habían activistas japoneses, gays y lesbianas, que también decían eso, ¿no? Que son conscientes de que tienen que afirmar su identidad para que en las políticas públicas se los reconozca, pero también son conscientes de esa otra contraparte, ¿no? De su deseo, de que en realidad fluctúa. Que en estos momentos, en los 90, ellos se identifican como gays, como lesbianas, por un tema político, pero en la vida práctica saben de que hay una suerte de fluctuación ahí, ¿no? Entonces me parece muy interesante ese fenómeno. Y también si lo trazamos con paralelos, ¿no? Con otras culturas. Sí, a propósito de eso, ¿no? Tú me mencionabas, Alessandra, de cómo en la escritura, ¿no? De Jennifer Thorndike
¿no? esta intertextualidad, ¿no? Con los mangas, los animes. ¿Me puedes explicar o nos puedes explicar de qué va, ¿no? Ya, sí. Jennifer Thorndike al menos tiene un libro de cuentos en el 2007 que se llama Cromosoma Z, que llama mucho la atención porque incorpora mucho lo que es la cultura de fans, sobre todo la cultura de fans, la cultura de chicas, ¿no? Llámese las boy bands, la cultura de internet, haciendo fanfiction. Y también lo otro interesante es que la introducción de cada cuento tiene una ilustración en estilo anime y manga, bueno, en estilo manga, que nos hace recordar mucho a los fanzines que eran publicados en los años 90, a finales de los años 90, pues el 97, 98, que se publicaba en los suplementos de la revista Proyecto Sugoi. Bueno, la revista Sugoi se llama en esa época. Tenía unos suplementos que se llamaban Tenkaichi Mangakan, hechos por historietistas y jóvenes que habían adoptado un estilo tipo manga. Y muchos de ellos tenían, para introducir cada historia, colocaban una imagen de los personajes, ¿no? Igualito tal cual lo podemos ver en la introducción de los cuentos de Jennifer Thorndike. Ahí ya vemos de por sí una intertextualidad, ¿no? Vemos que todo este contexto del neoliberalismo y la introducción de tecnologías y la globalización en el Perú, esto ha influenciado mucho en esta obra de Jennifer Thorndike. Entonces, sí, también vemos, por ejemplo, al menos mi intuición es que este libro lo que hace es criticar mucho a la cultura de chicas, y sobre todo a la cultura de fans de anime y manga, la cultura otaku. Critica a las chicas otaku, que normalmente es una comunidad un poco misógina, porque consume mucho lo que es el yaoi, que es un género donde muestra a dos chicos en una relación, pero cuando a estas chicas tú les hablas de el otro género que habla sobre la relación entre chicas, este género se llama yuri, normalmente las fanáticas retroceden y dicen, no, no me gusta esto. Pero ¿por qué rechazan esto tan tajantemente si ellas consumen ya hoy la relación entre dos chicos? Entonces, creo que lo que hace Jennifer Thorndike entonces con este libro es una suerte de respuesta a esta cultura de chicas, a la cultura otaku de chicas, que consume estos productos ya hoy, pero rechaza los yuri. Y específicamente, ¿por qué lo digo? Porque este libro, la mayoría de sus cuentos son lésbicos, pero al final tiene dos cuentos que, si no me equivoco, son gays. Entonces, es como que muy interesante en ese sentido. Ah, y quería agregar una pequeña cosita, Judith, si me das unos segunditos. Sobre la literatura peruana de los años 90, LGBT, claro, ¿por qué los personajes no tienen una suerte de afirmación de su propia identidad LGBT? Porque vemos que se ubican en un contexto de crisis social, económico y política, ¿no? Entonces, en un contexto de crisis de ese tipo, donde no hay ningún asidero ni afirmación, prácticamente todo es incierto, lo mismo se traslada en los personajes, ¿no? Claro, sí. Pienso, por ejemplo, en la novela, ¿no? De Carmen Ollé, ¿no? Donde las dos caras del deseo, ¿no? Donde el personaje de Ada migra, ¿no? Migra de Lima a Estados Unidos, ¿no? A Nueva York. Y de pronto una cuestión, ¿no? Que se dice de la novela, ¿no? Que la crítica ha presentado, es de que precisamente Ada no se nombra, ¿no? No se nombra, no se reconoce, ¿no? Como lesbiana. Pero sin embargo, sí se puede ver, ¿no? Esos deseos ahí, ¿no? Presentes. Y eso me parece ya de por sí importante. Claro, el contexto también, ¿no? Eso está ocurriendo en los 80, ¿no? Y el contexto también, de algún modo, se cuela en las letras, ¿no? Se cuela en las palabras, y de pronto, como les decía hace un momento, ¿no? Diversos niveles se entremezclan, ¿no? Está la cuestión sexual, está la cuestión de clase, está la cuestión racial también, ¿no? Y que eso se hace más evidente sobre todo cuando migras, ¿no? Cuando eres un sujeto que no pertenece ni a un lugar ni a otro, ¿no?
y que Carmen Ollé lo representa muy bien, ¿no? Con este personaje de Ada. Me hace recordar también a una novela que es de inicios, ¿no? Del siglo, en 1919, se publica Confesiones de Doris Dan, de Delia Colmenares, que para la época era sumamente revelador, ¿no? Ahí Delia cita a Wilde, ¿no? Para de algún modo también cubrirse, ¿no? Las espaldas, ¿no? Protegerse de algún modo de las miradas falogocéntricas, ¿no? Y le da mayor importancia a la cuestión estética, ¿no? Y que no observen, ¿no? La cuestión sexual, pero obviamente la novela está poblada de este tema, ¿no? Porque el personaje principal es lesbiano, ¿no? Y las escenas con la baronesa, ¿no? Son claramente, ¿no? Muestras de ese deseo lesbiano. No se oculta nada, ¿no? Ahora, algo que justamente que hace un momento mencionaba de los niveles, ¿no? Algo que es muy importante de esta novela y por qué se visibiliza su deseo, es por un lado porque se trata de un texto literario, ¿no? Es decir, es la literatura hablando de la literatura, porque el personaje de Delia Colmenares está escribiendo, ¿no? Una novela, un diario, me parece, y donde cuenta esta historia, ¿no? Este encuentro con la baronesa y sus relaciones, ¿no? Que comenzaron siendo platónicas para luego volverse, ¿no? Carnales, por decir de algún modo. Entonces, de algún modo se encubre, ¿no? Bueno, aunque en realidad se está mostrando, ¿no? De una forma muy notoria el deseo del personaje, pero se utiliza la literatura, ¿no? Es decir, esto no es mío, ¿no? Esto es ficción, ¿no? Y se camufla, ¿no? De algún modo. Eso me llamó la atención porque ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede tanto en la narrativa como en poesía, ¿no? ¿Cómo opera la literatura con respecto a mostrar, ¿no? O a esconder, o como diría Silvia Moyoy, ¿no? La pose, ¿no? La pose en el sentido no de una máscara vacía, ¿no? Vacua y falsa, sino la pose en el sentido de que asumo, ¿no? Un yo ficcional, ¿no? Tanto en el caso de la poesía es mucho más notorio, ¿no? Asumir una determinada voz, ¿no? Y en el caso de la narrativa sería tanto para el narrador o narradora y el personaje, ¿no? Algo que muy interesante que dice Silvia Moyoy es que muchas veces esa pose en realidad es lo que somos, ¿no? Parece funcionar como una máscara que oculta, ¿no? La máscara de la literatura en general, ¿no? Pero también en realidad está mostrando, ¿no? Y lo está mostrando por su reverso, digamos, ¿no? Vamos a decir de ese modo. Me preguntaba esto porque acerca de eso, ¿no? De ese vínculo que existe de la literatura con los deseos disidentes, ¿no? De que sí, es una forma, ¿no? Es una vía para mostrarlos, ¿no? Para mostrarlos. Y que me parece importante, ¿no? Subrayar, porque como les decía en esta novela, ¿no? De Confesiones de Doris Dan, se utiliza la literatura, ¿no? Como un modo de decir, esto es ficción, pero a la vez está mostrando, ¿no? El deseo del personaje, y por qué no decir también, ¿no? Del autor.
que de algún modo la literatura también muestra, ¿no? También muestra, a pesar de que pueda tener toda una retórica del ocultamiento, ¿no? Que la metáfora pueda ser a veces, muchas veces, inaccesible, ¿no? Pienso por el caso de la poesía, ¿no? Por ejemplo. Sobre todo en un país donde no se lee mucha poesía, ¿no? Y los lectores no están entrenados, ¿no? Para leer poesía. Quizá de algún modo la metáfora opere aquí como una especie de barrera, ¿no? Pero yo creo que también, y por eso me parece importante, ¿no? La obra de Violeta, Tania, en ese sentido, porque también se puede crear nuevas metáforas, ¿no? La literatura también puede renombrar, ¿no? Puede crear, primero, combatir los nombres, ¿no? Combatir las denominaciones que muchas veces no calzan, ¿no? Pero también puede crear, ¿no? No sé qué piensan al respecto, ¿no? De esta combinación de la literatura, ¿no? Con el hecho de mostrar, ¿no? Un deseo disidente. Bueno, hay algo que has dicho ahorita, ¿no? Es esta cuestión de nuestros lectores que no lee mucha poesía, ¿no? Y para leer poesía, bueno, a veces no se necesita ser rico, porque ahora resulta que, digamos, hay toda una clase que quiere ser clase política, muy ligada a los negocios y que desprecia profundamente. O sea, lo tengo que repetir porque lamentablemente es el contexto y es lo que se ha venido oyendo, ¿no? Y es la crítica también que se hace, las arengas que se dicen en la calle, digamos, lo LGTB no existe, y ni siquiera, digamos, la desigualdad del hombre con la mujer. O sea, todo eso es negado. Y tiene que ver esta negación, esta intolerancia es directamente proporcional con lo que quien dice eso lee, ¿no? Entonces, quien lee poco, abre muy poco su cabeza al mundo y es muy poco tolerante hacia otros discursos. Quien no lee, no escucha, ¿no? Eh, porque finalmente lo que está escrito es como el mensaje en una botella que alguien más lanza, ¿no? Y a esta altura de la vida deberíamos, pues yo estoy fascinada con lo que dice Alexandra sobre, por ejemplo, la literatura japonesa, lo oriental, que me encantaría, pero ya no me da la vida para abrirme a otra área más, ¿no? Ya pico bastante de todas partes, ¿no? Pero sí, por ejemplo, conozco a Jennifer Sonda y hace mucho tiempo presenté justo su libro de cuentos, ¿no? De cromosomas, ¿no? Y lo celebramos porque era un pasito más en este desierto peruano, ¿no? Porque hay que celebrar cada vez que hay un lenguaje nuevo. Entonces, yo no entiendo cómo podemos, en este ámbito de escasez, negar, ¿no? Esta producción de algo nuevo, algo que nos refresca, algo que nos puede abrir a nuevas sensibilidades, etcétera, ¿no? Entonces, estamos que somos pobres y queremos ir atrás, ¿no? En el empobrecimiento. Eh, y y justamente esta, digamos, escasez hace que, por ejemplo, la producción de las ficciones, la producción de, digamos, lo que se ha hecho, al menos en el ámbito de lo diverso sexualmente, redunde siempre, ¿no? Por ejemplo, en el lado de las mujeres, mujeres blancas, mujeres de clase alta, o sea, desde Doris Dam, los personajes eran pues así, mujeres aristocráticas, ¿no? Como era la literatura en esa época, porque las mujeres de clase alta, las ricas, eran las únicas que se podían, digamos, dar la libertad de decir, hago tal cosa o hago tal otra, y es como una suerte de exotismo. No estaba tanto en el aire esta cuestión para las mujeres de criminalización de su sexualidad. Si lo hacían era como una gracia más, ¿no? Así como toco el piano, también tengo mis amores lésbicos, ¿no? Pensando, por ejemplo, en escritoras como Rita Sack-Milwes o Eliane Fuji, etcétera, ¿no?
europeas, ¿no? Entonces, aquí, digamos, la libertad sexual se ha dado sobre todo para cierto sector de la población de cierto color de piel, porque se supone que solamente ese sector, ese grupo social era sujeto, ¿no? O sea, si íbamos, por ejemplo, a la sierra, las campesinas eran un objeto, o sea, ellas no tenían deseo, simplemente las tomaban, las violaban, y no había prácticamente sexualidad. Y así tenemos la carencia de una serie de representaciones en el ámbito de la sexualidad, ¿no? O sea, no podemos decir, por ejemplo, que haya pues una novela erótica con sus personajes indígenas o siquiera mestizos, ¿no? Entonces, hay toda una clausura por ese lado, muy ligada lamentablemente a nuestro propio desarrollo político, democrático y cultural, ¿no? Eso es lo que quería decir de momento. Tania. Sí, quería comentar sobre lo que dijo Violeta de la gente que no lee, ¿no? Curiosamente, mira, yo estudié en Bellas Artes 5 años y, bueno, aunque te parezca mentira, una población más o menos, me da vergüenza decirlo, como el 90% de los chicos no leen. Y por lo cual, bueno, son bien difíciles de cambiar en sus ideas, ¿no? Y también ahí hay una gran población de andinos, ¿no? Y son bien cerrados, ¿no? Y, por ejemplo, hay gente que es de Puno, de Ancash, son mis compañeros, ¿no? Yo también soy de descendencia andina, pero lo cierto es que les costaba mucho hacer lecturas, hacían grupos, me acuerdo, para leer, y a la última hora me estaban preguntando cómo resolver el examen 5 minutos antes para que hiciera el resumen y dar, ¿no? Y a veces era muy difícil porque el que lean para ellos en Bellas Artes es muy importante porque su manera de pintar y los sujetos que pintan dentro, digamos que influyen mucho en la pictórica, en la historia del arte peruano, ¿no? Y entonces, lamentablemente, el grupo que eran andinos solamente pintaban el paisaje y los personajes andinos, ¿no? Y se preocupaban mucho de la anatomía, ¿no? Pero eso de la lectura, como dice Violeta, es muy importante en todos los ambientes, ¿no? Entonces, inclusive a veces hasta en las facultades, he visto yo de algunas universidades públicas, les cuesta mucho leer, o sea, quieren que les manden una vez por semana un libro, pero si les mandas 5 ya explotan, ¿no? Es un poco así, yo siento eso. Claro, y un poco para añadir, aparte de que hay mucho problema de lectura, acá en el Perú al menos, esto también hay un poco interés por los personajes LGBT, incluso cuando le das novelas súper conocidas a los alumnos, no se interesan por o los personajes femeninos, mucho menos por su sexualidad, y mucho menos por la sexualidad que tienen con otros personajes femeninos. Al menos cuando en las clases que estoy dictando en la universidad siempre trato de darle a los alumnos, recomendarles lecturas, novelas, que tengan personajes femeninos como protagonistas y que presenten de alguna u otra forma personajes LGBT. Siempre centrándome en los personajes femeninos LGBT, porque realmente cuando uno ve la crítica y cuando uno también ve el interés de los alumnos, eso es lo que más suelen ignorar. Y me imagino que es por el mismo tema del silenciamiento que hay en la misma sociedad, ignorar este tema de la sexodiversidad, ¿no? Por un lado, ignorar la sexualidad femenina y por otro lado, mucho más ignorar el lesbianismo o el deseo que puede haber entre las mismas mujeres, ¿no? En todo ese fluctuar de sentimientos que pueden sentir una mujer por otra. Entonces yo diría, al menos desde mi experiencia, ese es un poco el problema, ¿no? Que hay, y que se necesita concientizar más a las personas o invitarles a que tengan también ese tipo de lectura, ¿no? Sean esas personas LGBT o no. Sí, bueno, eso encierra, a propósito de lo que decía Violeta, ¿no? Que me parece muy importante. Por un lado, Violeta hace un momento mencionó de cómo las mujeres son las que han hecho una literatura que sí muestre, ¿no? Las disidencias sexuales de una forma mucho más notoria, y que genera una voz, ¿no? Que represente, ¿no? A un sector. Pero por otro lado, también Violeta nos decía de cómo la clase, ¿no? De algún modo la clase social permite, ¿no? Permite tener voz, ¿no?
es el caso, ¿no? Por ejemplo, del personaje de Delia Colmenares, ¿no? Y bueno, es el caso también, hace un momento mencionaste la novela de Jaime Bailey, ¿no? Por ejemplo. De pronto el hecho de, ¿no? de pertenecer a alguna clase social, obviamente con un acceso a la cultura muy alta, también permite tener voz, ¿no? Porque de algún modo el hecho de presentar una sexualidad disidente ya no es un problema, ¿no? Porque la plata de algún modo cambia, ¿no? Cambia de algún modo los obstáculos que puede tener una persona de clase baja, ¿no? O andina, ¿no? Si queremos poner, por ejemplo, demuestra nuestra literatura, ¿no? Entonces, de algún modo, me puse a pensar, ¿no? en lo que decía Violeta, ¿no? Y repasar, ¿no? En la literatura, cómo son representadas las mujeres en la literatura, por ejemplo, indigenista, ¿no? Donde el tema importante era el indio. Pero, ¿qué sucede con las mujeres ahí, ¿no? En toda esa literatura? Objetos de deseo, ¿no? Son las indias, son representadas a partir de su corporalidad, de su fertilidad, ¿no? Asociándose a la naturaleza, pero ahí se quedan, ¿no? Ellas no tienen deseos, el deseo es del narrador, ¿no? Él, ¿no? Las mira, ¿no? De ese modo, pero ellas al parecer no tienen deseos, ¿no? Solo son cuerpos, ¿no? Y bueno, y en cambio, ya en la literatura de los 80, en los 90, ¿no? Cuando las mujeres, precisamente lo que decía Violeta, ¿no? Comienzan a representar los deseos de las mujeres, también aparecen, ¿no? Los deseos que van más allá de la heterosexualidad, ¿no? Y que ya es un gran cambio, ¿no? Y que me parece muy importante, ¿no? De subrayar. A pesar de todo, ¿no? A pesar de la misma crítica, ¿no? Que crea un canon donde siempre, ¿no? Los primeros nombres en aparecer, ¿no? Son masculinos y bueno, y se les asocia al universal, ¿no? De pronto la manera de escribir de los hombres se asocia al universal, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los tomos, ¿no? De Luis Alberto Sánchez sobre la literatura peruana. Él crea apartados, ¿no? Bueno, ya de por sí es importante esos apartados, ¿no? Pero el problema es eso, ¿no? Que son apartados dentro de los temas que tocan, ¿no? El hecho de nombrar a diferentes autores, ¿no? Que son representantes de alguna corriente literaria. Dentro de eso aparecen subcapítulos donde dice, ¿no? Escritoras mujeres, ¿no? Como si fuera una rareza, ¿no? Una extrañeza dentro de la literatura, ¿no? De por sí, por un lado, me parece importante porque nombra, ¿no? Aunque nombra, ¿no? Brevemente estas autoras, pero por otro lado está el problema eso, ¿no? De que no las puede ubicar en conjunto, ¿no? Los autores masculinos. Las tiene que colocar en una cajita aparte, ¿no? Y que de algún modo, ¿no? Lo que decía Alessandra, ¿no? La crítica literaria se cierra, ¿no? A otros tipos de textos, ¿no? Y muchas veces se cierra por cuestiones que también supuestamente son estéticas, ¿no? Supuestamente el valor estético es el que preponderaría, pero muchas veces no es así, en realidad, ¿no?
están ocultando, ¿no? Detrás del valor estético vienen en realidad sus propios prejuicios, ¿no? A no querer ver otros modos de representación. Y por eso también me parece importante, ¿no?, lo que había dicho Violeta, ¿no?, acerca de cómo las mujeres, ¿no?, toman la posta, pero paradójicamente, producto de mis indagaciones, ¿no?, de mis investigaciones, constantemente yo me choco con un muro, ¿no?, a nivel teórico y a nivel crítico, que siempre encuentro más teoría y crítica del homoerótico masculino, ¿no?, de la sexualidad masculina, que de la femenina o de la lesbiana, ¿no? Siempre es más factible encontrar literatura teórica y crítica, ¿no?, de ese tipo. Por eso me pareció importante lo que dijo Violeta, ¿no?, de que finalmente son las mujeres, ¿no?, las que muestran, ¿no?, estos deseos disidentes así de forma clara, ¿no?, y no lo oculta. Pero sin embargo, a nivel de crítica, ¿no?, a nivel de teoría, no veo todavía, ¿no?, o sea, a comparación, ¿no?, a comparación de los estudios gay, por ejemplo, ¿no? Judy, quería decir algo. Me parece que es importante hacer como una diferencia entre diversos momentos de producción de literatura sobre diversidad sexual, ¿no? Un momento es este que señalé de las clases altas, eso que todavía está presente, porque los momentos, o sea, no es que se cancele uno con otro, ¿no? Luego hay otro momento que es cuando surgen la poesía de las mujeres con su voz deseante en los años 80, y dentro de eso yo pongo la mía también, porque en los 80 pues es Carmen Ollé, todas las autoras que ustedes conocen, ¿no? Patricia Alba, Mariela Dreyfus, y completamos ese grupo, Doris Moromisato y yo también. Entonces, este momento que señalo de los años 80, ya no necesitabas en sí ser rica para poder manifestarte y decir, bueno, me doy el lujo, ¿no?, gracias a mi posición social, de hablar de mi propia sexualidad. Era parte, digamos, de una mayor democratización a nivel mundial y a nivel del Perú también. Acuérdense que en literatura surge el personaje, la presencia del personaje popular también en la poesía, es una poesía más narrativa. Hay una mayor heterogeneidad, ¿no? Hay autores que también son poetas que vienen de provincia, ya no es solamente, digamos, el limeño el que puede escribir. Entonces, en este momento de mayor democratización se da, digamos, esta expresión. Repito, más o menos entre los años 80 hasta el 90. Y luego tenemos otro momento que ya es posterior a nivel mundial, que es, bueno, toda una literatura más ligada al momento del SIDA, ¿no? Cuando te hablo de los 80, el vinculo, ¿no?, a las poetas mujeres con, por ejemplo, el movimiento feminista que surge aquí en los años 80. Está fuertemente establecida esa vinculación, y es un momento, digamos, de mujeres. Pero luego cuando llega el SIDA, el eje ya se desvía, digamos, hacia lo masculino, porque el SIDA era una enfermedad que afectaba sobre todo a varones, ¿no? Entonces, a nivel mundial hay todo un momento, por eso es que el feminismo, digamos, desaparece un poco de la palestra de la sexualidad, y es más que nada la presencia muy fuerte de lo del SIDA. Ahí aparecen también las identidades trans, y todo esto se da hasta el final, bueno, del siglo, el marco de la teoría queer, por ejemplo, se acaba el binarismo hombre-mujer, emergen otros géneros, en fin, ya se establece, por ejemplo, un primer matrimonio, se valida en base a toda esta, digamos, manifestación enorme, ¿no?, de la diversidad sexual. Se empiezan a validar cuestiones como el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, justo hace poco se celebró los 20 años del primer matrimonio igualitario que hubo en los Países Bajos, ¿no? O sea, estamos hablando en 2001, ¿ya?
Y a partir de que ya, digamos, se empieza a normalizar la cohesión sexual mediante el matrimonio igualitario en Europa, también esto, digamos, afecta a la literatura. Incluso, digamos, los pedidos de los editores, y esto es que se haga ya una literatura LGTB de final feliz, ¿no? En que ya, digamos, el gay y la lesbiana no mueren, ¿no? No se tienen que suicidar, porque ya existe lo del matrimonio. Y hay otro tipo de sensibilidad también en el activismo, porque no es lo mismo un activismo de la época de los 80, de los 90, cuando todo estaba prohibido, cuando eras un maldito si te visibilizabas, ¿no? Y entonces no se veían a sectores A, B haciendo activismo, salvo que fuera feminista, o salvo que fuera cholo, y entonces no tenías nada que perder, era una raya más al tigre, ¿no? Entonces, ese activismo es muy distinto al activismo que ahora se da, digamos, multitudinario, que ya no es maldito, sino celebratorio. Antes te tenía que exponer hasta a expresiones de mucha violencia, ¿no? Entonces, ahora es más bien a las mujeres a las que les ha tocado, digamos, recibir los palos cuando se atreven a manifestar sobre temas que todavía resultan muy polémicas, como por ejemplo el aborto, ¿no? Entonces, quiero hacer esas diferenciaciones porque la literatura, como es representación también de sujetos y de momentos, entonces tiene que tomar en cuenta este cambiar social que se va dando, ¿no? Entonces, todo esto para decir que, bueno, que ahora hay, digamos, condiciones que aseguran, ¿no?, la presencia de una, digamos, escritura en este sentido de la diversidad sexual, un poco amenazadas, como hemos visto en el Perú, pero que de todas maneras ya lograron una aprobación a nivel mundial, ¿no? Ya, digamos, hay leyes que normalizan lo LGTB y esto sigue caminando, ¿no? Alessandra. Claro, y siguiendo el proceso que hizo la profesora Violeta Barrientos, es que sí, este último proceso explicaría, por ejemplo, por qué han surgido tanto una literatura ya de la afirmación de la identidad lésbica, como de Compórtense como señoritas, o también la obra donde hablan de la vida de Susel Paredes, donde ya afirman la identidad lésbica de los personajes. Incluso por ahí podría interpretarse Compórtense como señoritas casi como un coming out story, si es que no conoces a la autora, ¿no? Al menos yo no mezclo tanto la vida de la autora con lo que leo en la obra. Entonces, y yo recién conocí a la autora gracias a ese libro, entonces para mí yo lo podría leer como un coming out story, por ejemplo. Pero sí, claro, lo que vemos es que normalmente la literatura lésbica normalmente representaba personajes de una clase alta o que viven en la ciudad o que tienen cierto acceso a la capital, mejor dicho, al capital. Y eso se ha dado, si no me equivoco, en la literatura de varios países. Por ejemplo, si hablamos sobre The World of Loneliness, que si no me equivoco es de Inglaterra, al menos el personaje que es lésbico, trans, si no me equivoco, tiene cierto acceso a ciertas comodidades, ¿no? Igual si hablamos sobre la película Mergen in Uniform, todas las chicas ahí pertenecen a una clase alta, prácticamente vivían en un internado femenino. Y lo mismo ha pasado con la literatura japonesa, con Yoshiya Nobuko, que era una chica que estudió en un colegio, en un internado femenino, a inicios del siglo XX, y también pertenecía a las clases altas japonesas. Casi un paralelo con eso, al menos la narrativa peruana de los años 90, donde si nos damos cuenta, la mayoría prácticamente son historias que se sitúan en la capital, ¿no? Y que sí siguen siendo personajes blancos o con ciertos privilegios. Y no sé, sería interesante a lo mejor, o se me está pasando por alto algunas obras que se han publicado en el interior del país y que sí tocan el tema lésbico, o quizás habrá que esperar en estos años, ¿no?, que se publique alguno. Sería súper interesante eso. Tania. Yo recuerdo cuando era muchacha había un libro que salió de Morella Petrosi, y ahí había mucho personaje, bueno, lésbico, bueno, ella es así también, ¿no? Era interesante, y me acordaba ahora también de los animes que está nombrando Alexandra. Cuando era uno niño, había uno que se llamaba La Princesa Zafiro, y entonces era una princesa, pero que siempre estaba vestida de varón, entonces a modo de
de travestismo, ¿verdad? Y entonces era interesante para uno siendo niño ver eso y decir, ah, mira, hay algo diferente, ¿no? Quería comentar eso. Sí, Alessandra. Ya que estamos hablando de anime y manga, también Lady Oscar, ¿no? Que llegó en el Perú en 1989 y solamente pudo haber calado tanto, sí, pudo haber sido aceptado en la sociedad peruana en esa misma época por todos los movimientos previos feministas y LGBT, ¿no? Feministas desde los 70 y LGBT desde inicio de los años 80, ¿no? Y eso permitió que obras como La princesa Zafiro, que fue antes, si no me equivoco, en el 60 y tantos, 70 y tantos, se pasó acá en el Perú. Pero bueno, Lady Oscar, que sí fue súper conocido por varias personas, y sí lo llegamos a ver varias personas de mi generación. Yo nací en los 90, 94. Entonces, sí, eso explicaría, por ejemplo, que algunas obras como Lady Oscar haya sido conocida. Y si no me equivoco, la autora de Compórtense como señoritas lo menciona en un momento. Menciona como que varias obras de la cultura pop que han influido en su niñez, y entre ellas Lady Oscar, y también menciona a la cantante Sabrina con su canción Boys. Pero bueno, bien interesantes esos datitos. Y cómo influye la cultura popular también en la formación de la identidad, y en la formación de la identidad no disidente, mejor dicho. Sí. A propósito de Morella Petrosi, ¿no? Que menciona Tania, sí, yo también recuerdo haber leído su novela 56 días en la vida de un freak, creo que así se llama, y sí, me pareció el discurso bien potente, ¿no? Al menos en la época en la que lo leí, me llamó bastante la atención, ¿no? Ese ataque claro, ¿no? Hacia el falocentrismo. También leí un cuento de ella que aparece en Las voces de Lili, ¿no? Este libro que ha editado Claudia Salazar, ¿no? Y que también aparece algo bien interesante, ¿no? Morella une, ¿no? La cuestión sexual a la cuestión del poder también, ¿no? De pronto los actos sexuales tienen esta marca, ¿no? Esta marca del poder, ¿no? Ahí aparece en este cuento de Morella, aparece el personaje de una lesbiana que quiere penetrar, ¿no? Entre comillas, a este bailarín, creo que se llama Joaquín, ¿no? ¿Por qué? Porque Joaquín también tiene marcas, ¿no? Aunque no lo dice el cuento de manera clara, pero sí, sí se puede deducir, ¿no? Se trataría de alguien que es homosexual, ¿no? Y es la lesbiana que quiere poseer, ¿no? Al homosexual. Y bueno, Morella utiliza ahí como una prótesis, digamos, ¿no? Y a la vez una metáfora, ¿no? De este deseo, porque solo se queda en deseo, ¿no? Un pájaro, ¿no? Agarra un cuervo, ¿no? Que era un adorno de su casa, y con eso penetra, ¿no? A Joaquín, ¿no? En su sueño, ¿no? Funciona más bien como un deseo, ¿no? Que no se ve en la realidad. Que me pareció también bastante interesante porque nuevamente estamos ante ese flujo, ¿no? Del deseo que, que se resiste a ser fijado, a ser nombrado, ¿no? Alguien desde una mirada, quizá desde la heterosexualidad diría, pues entonces se trata de una relación heterosexual, ¿no? Porque es una mujer con un hombre finalmente. Pero no es el caso. No es el caso. Y precisamente me hizo pensar en eso, ¿no? De que estamos ante identidades que fluyen, ¿no? Que asumen, en términos, ¿no? de Lewis y Guattari, ¿no? Que asumen las moléculas, ¿no? Del otro,
¿no? De que A puede ser B, ¿no? Pero B también puede ser C y así, ¿no? Los cuerpos terminan confluyendo y también sus deseos. Y de ese modo no existe un cuerpo fijo, no existe un deseo fijo, ¿no? Sino que se pueden movilizar, y creo que la literatura representa muy bien ese deseo, ¿no? Donde finalmente ya no se hable, ¿no? De lo masculino, de lo femenino, ¿no? Sino que hay algo mucho más allá, ¿no? Que tampoco se hable de la heterosexualidad, homosexualidad, ¿no? Porque también parece ser una denominación que a veces no es útil, ¿no? Lo que dice Butler, ¿no? Sería una catacresis, ¿no? Es decir, utilizar un término que se acerque, que se aproxime, ¿no? A lo que quiero nombrar, pero que en realidad no lo nombra del todo, ¿no? Y eso me parece que sucede con la literatura, ¿no? De estos deseos disidentes, ¿no? Y que me parece fundamental, ¿no? Subrayar, ya sea del modo en que lo hace, por ejemplo, ¿no? Carmen Olleno, de que oculta el deseo de su personaje, ¿no? Nunca sabemos del todo, ¿no? Quién es Ada, y también me gusta, ¿no? Cómo por ejemplo, Violeta, ¿no? Tania, representan, ¿no? Los deseos lesbianos dentro de la poesía, ¿no? ¿Por qué? Porque se muestra, ¿no? Se muestra de que existen, ¿no? Otras formas de pensar el cuerpo, ¿no? Otras formas de pensar el cuerpo. En el caso de Tania, como decía hace un momento, tiene que ver, ¿no? con este hecho de migrar, ¿no? Y bueno, también ahora que lo recuerdo, también podemos asociar eso a Carmen Ollé, ¿no? También se trata de un sujeto migrante. Y creo que es propicio, ¿no? Propicio este yo poético, esta voz, ¿no? En la poesía de Tania, migre y se encuentre con, ¿no? O se rodee de otros seres que también están, ¿no? Entre lugares, ¿no? Como el chicano, por ejemplo, ¿no? La chicana. Y que de algún modo permite ver, ¿no? Diferentes matices, ¿no? De una persona, finalmente, ¿no? En el caso de Violeta, por ejemplo, ¿no? Hace un momento mencioné el Jardín de las Delicias, ¿no? Al inicio hablábamos, ¿no? Violeta hablaba de mitos, me parece, ¿no? Y aquí también, a propósito de la mención, ¿no? Del poema de Loris Monomisato del jardín, ¿no? De este nuevo Edén, ¿no? Lesbiano. Ahí lo que Violeta hace en el Jardín de las Delicias me encanta porque trabaja, ¿no? Con una pintura que es del Bosco, ¿no? Y utiliza el discurso pictórico para crear una nueva metáfora, ¿no? Y un nuevo mito también, ¿no? Que tiene que ver con los deseos, ¿no? Con los deseos de las mujeres, con los deseos lesbianos. Y bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Subrayarlo de la construcción de nuevos mitos, ¿no? A partir de la sexualidad, ¿no? Quería decir algo, Judith, Sí, si te puedo interrumpir. sí. Me acuerdo de un comentario de Susana Rades, cuando hizo un análisis en un artículo de Hueso Húmero, ya en el año 91, creo que fue, no, perdón, 94 tal vez, y decía, ¿no? En un momento que habían
autoras argentinas como, por ejemplo, Mirta Rosenberg, Susana Tenón, etcétera, que explicitaban lo que dijiste tú al inicio, ¿no? O sea, una identidad claramente lésbica y que se afirmaban en eso en su poesía, ¿no? Mientras que aquí, digamos, en Perú teníamos la poesía de Esther Castañeda o la mía, que solamente insinuaba o no se expresaba de la misma manera como una identidad. Eso era lo que decía Susana. Pero estábamos hablando, creo, en dos planos distintos, ¿no? Porque el planteamiento, digamos, de las argentinas era desde una poesía urbana con piso acá en la realidad, o sea, narrativa, que hablaba, digamos, de la calle y la presencia ahí de esta diversidad sexual y de estos deseos. Mientras que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Lo que yo intenté hacer a través del primer poemario, que era, o sea, lésbico, ¿no? Que era El innombrable cuerpo del deseo, y luego con El jardín de las delicias, era lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, construir una suerte de nuevo universo del deseo. Entonces, de alguna manera en eso me relacionaba con César Moro cuando escribe, bueno, la tortuga ecuestre, y se refiere a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? O sea, la tortuga ecuestre no es un poema donde vas a encontrar escenas de la ciudad ni esto, sino es un poema que recurre a un ámbito onírico, y a las fuerzas de la naturaleza que se presentan en toda su potencia, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en mis dos libros, o sea, son ambientes oníricos, mediante los cuales yo lo que trato es de borrar lo que es la cultura, para, igual que Moro, regresar a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y a expresar, digamos, el deseo. Entonces, estamos hablando de dos cosas distintas, para volver al artículo de Rice, ¿no? Una afirmación, digamos, más de una identidad política, y lo otro es más una afirmación dentro del ámbito de lo pulsional, pues, ¿no? Entonces, ahí es que radica, digamos, esa diferencia. Era lo que quería aclarar, ya que estabas mencionando, digamos, el tema, ¿no? Excelente, Violeta. Alessandra, a propósito de eso quedó suelta, ¿no? Esa idea de, y tú que eres investigadora, ¿cómo tú ves, ¿no? La cuestión teórica, la crítica? Justo eso quería, justo eso, justo como ya la profesora Rientos estaba hablando de la crítica de Susana Rice. Sobre el tema de la crítica, es desde la obra de Carmen Loyer, que fue lo que tuve que buscar más, porque muy poco se dijo sobre ella, muy poco se dijo sobre ella después de su obra. En los años 90, por ejemplo, en el momento en el que se publicó su obra, sí fue un gran boom, sí han habido varios artículos en revistas, en diarios al respecto. Y cómo llegué a ello, porque en realidad ella está bien curada. La misma Carmen Ollé como que hizo los recortes y luego mandó todos sus recortes a la biblioteca Antonio Cornejo Polar. Entonces, todo lo que es de la crítica de esa época sobre las dos caras del deseo está ahí, ¿no? Quizás hay algo que se haya perdido, no sé, realmente. Pero bueno, cuando se estrenó, cuando se publicó Las dos caras del deseo, la forma como se referían a su obra era también nuevamente con un lenguaje muy ambiguo, ¿no? Decían la protagonista que tiene un sexo que no le pertenece, algo así, una sexualidad que no le pertenece, o que quizás tiene un auténtico desapego por los hombres, y es como que, ¿qué me quiere decir la crítica con eso, no? O sea, la crítica en los periódicos, en las revistas, ¿no? Revistas no especializadas de crítica literaria, me refiero. Luego, sobre cuánto dice la crítica sobre literatura lésbica en el Perú, y en general literatura lésbica, muy, muy, muy poca, por experiencia. Prácticamente cuando tuve que hacer mi tesis ha sido leer casi desde la base, teoría LGBT e irla adaptando a partir de los casos que iba leyendo, ¿no? Efecto invernadero, Las dos caras del deseo, y por ahí con uno que otro poema de Silva Santisteban, y por ahí lo poco que había leído de otras obras de los años 90, y al mismo tiempo contrastándolo con cómo se representaba en otros países, ¿no? Y nuevamente regreso al caso del yuri japonés, ¿no? Este género de cómo se representa el lesbianismo en Japón, ¿no?
tuve que un poco hacer una amalgama por ahí, adaptarlo y luego regresarlo a literatura peruana. Pero eso sí, al menos la parte de literatura japonesa nunca lo puse en mi tesis, pero por ahí tuve que yo misma hacer los paralelos para empezar a moldear bien la teoría. Y sí, al menos sobre la crítica, hay un libro que es Lesbofobia, que es de una autora española, pero ahorita no me acuerdo su nombre. Está en la bibliografía de mi tesis en todo caso. Pero bueno, otra cosa interesante que había dicho, por ejemplo, hablando de Susanna Rice, es que sí se ha hablado mucho sobre la literatura lésbica en el momento en el que salió, por ejemplo, en esos años, 94, 95, 96, 97, y de ahí fue bajando poco a poco, se fue silenciando, ¿no? La misma crítica, los mismos críticos literarios fueron hablando poco al respecto y se fue olvidando a lo largo de los años, ¿no? Fue, no sé si un silenciamiento a propósito, por los mismos temas que tocan. Igual la misma obra de Carmen Oller, por ejemplo, esta misma novela, de Las dos caras del deseo, por ejemplo, no innova mucho en el tema de la forma, ¿no? Es una novela prácticamente lineal. Y entonces probablemente por eso, nuevamente, la crítica la dejó de lado. Quizás les llamó la atención por la novedad del tema, pero luego por la linealidad del texto, quizás lo han dejado de lado. Ahora, lo otro interesante de esta novela es que cuestiona mucho todo lo que es la literatura de la ciudad, porque vemos a Ada que transita por la ciudad como los personajes de, por ejemplo, Vargas Llosa, Bryce Echenique. O sea, eso sí lo ponemos en diálogo con la teoría de Peter Elmore, el de Ciudades Invisibles, no, Muros Invisibles, ¿no? Y también dialoga mucho con lo que es la literatura de la migración. Y así como la literatura de la migración en los años 90 nos mostraba personajes hombres que viajaban y eran exitosos y que tenían esta nostalgia por el amor perdido, pero al mismo tiempo luego se conseguían una enamorada en el extranjero. Eso mismo cuestiona Carmen Oller en su texto, y muy probablemente por eso, en el fondo, quizás no haya sido cómodo para algunos críticos, ¿no? No sabían cómo hacer bien el texto, y por lo único que quizás lo resaltaron en su momento fue por esta novedad del tema. Sí. Sí, es interesante, ¿no? De cómo la crítica, bueno, también hay que ver la crítica en el tiempo, ¿no? Uno no se puede evaluar, ¿no? La narrativa y la poesía de igual modo porque tienen registros totalmente distintos, ¿no? Por otro lado, está también lo que en este caso el contexto funciona como una especie de ojos, ¿no? Le permiten ver, ¿no? Y quizá la crítica posterior quizá ya pueda ver cosas que no vieron los críticos contemporáneos, ¿no? Pero sí, me sucede lo mismo, ¿no? Me he encontrado con eso constantemente. A veces lo que le sucedió a Wilde, ¿no? Oscar Wilde, no quieren ver muchas veces lo que está de forma muy evidente ahí, ¿no? Y que muchas veces se oculta detrás de todo un andamiaje teórico, pero solo para no nombrarlo, ¿no? Muchas veces ocurre, y me parece que eso sucede con la literatura lésbica. Todavía hay mucho que trabajar. Los textos están ahí, ¿no? Solo falta mayor indagación, tener una mirada distinta, ¿no? También. Y que nos permita, ¿no? Nos permita ver lo que decía hace un momento, ¿no? La formación de nuevos mitos, ¿no? Que no es necesario guiarse ya de lo establecido porque es más cómodo, ¿no? Sino que la literatura puede mostrar, ¿no? Estos deseos disidentes para cuestionar también las miradas, ¿no? Heteropatriarcales, ¿no? Y más bien les agradezco enormemente
creo que ya podemos ir terminando, si no desean agregar algo más. Quizá Tania. Sí, yo quería A ver. hablar hablaba Violeta sobre que los peruanos éramos más sutiles los poetas. Me parece que eso en todo caso es mejor, pero quería recordar que había un poema que hizo César Moro que está referido a Antonio y que está escrito como en forma de orgasmo, vamos a decir, porque repite varias veces Antonio, Antonio, ¿no? Como llegar a la cúspide. Y entonces ahí me parece que se da también esto de la creación de un mundo nuevo, como lo que hizo Violeta, ¿no? Una creación en todo caso masculina. Y también quería hacer referencia a los dibujos japoneses, a los japoneses, porque los japoneses, digamos, yo siento, se ven serios a veces en su cultura, pero son verdaderamente muy libres, ¿no? En sus gráficos que tienen sus grabados, por ejemplo, la vez pasada encontré de Utogawa, encontré unos grabados justamente lésbicos, son un poco difíciles de encontrar, pero compré un libro muy gordito y ahí encontré 4 láminas muy interesantes, muy gráficas, ¿no? Eso quería comentar. Sí, sí, eso es cierto. Justo lo de los animes, ¿no? Que mencionaba Alessandra, que también los de mi generación hemos consumido, ¿no? Candy, Lady Oscar, ¿no? Eh, no me acuerdo, había otras más. Y que nos mostraban, ¿no? Estos deseos, ¿no? Disidentes, a pesar, ¿no? De que están imbuidos en un mundo sumamente patriarcal, ¿no? Eh, pero ahí estaban, ¿no? Ahí estaban los deseos, ¿no? Creo que ya con un dibujo que sí, ¿no? Un dibujo animado que sí no he visto, es Sailor Moon, me parece. Creo que ahí sí ya es muy evidente, ¿no? Pero en estos antiguos sí, me parecía muy importante ese rescate de lo que decías, Alessandra, de que el personaje femenino era el principal, ¿no? Yo me sentía identificada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con ese tipo de personajes, ¿no? Usualmente los dibujos animados, las series, las películas, ¿no? De esa época, ¿no? Estoy hablando de los 80, ¿no? Está poblado, ¿no? Por personajes masculinos, ¿no? Los protagonistas son masculinos. Pero de pronto encontrarme, ¿no? Con esos personajes surgía una identificación, ¿no? Y que como subrayas, ¿no? Posteriormente eso ha ido cambiando y de pronto también ya los niños, las niñas, ¿no? De estas nuevas generaciones pueden sentir, ¿no? Una real identificación, ¿no? Con muchos de los dibujos animados, los mangas, los animes, ¿no? Que pueden ver, a pesar de todo el contexto también adverso, ¿no? Que muchas veces sigue existiendo. Sí, justo hablando de Sailor Moon, uno de los mangas de Sailor Moon, tomo 1, y Lady Oscar, justo los tenía acá al lado, tomo 3. Esto, sí, es muy interesante en ese sentido. Claro, una de las cosas que, un poco desde mi ignorancia también, porque yo no crecí en los 80, yo soy de los 90, pero lo que sí podría ver, por ejemplo, es que los animes, hablaban de todos estos temas que todavía, por ejemplo, sexualidad diversa, ¿no? También performances distintas, cosas que, por ejemplo, no se hablaban en la casa, no se hablaban en la sociedad limeña. Entonces, en ese sentido, el anime y el manga trajeron temas que para la sociedad y para los niños jóvenes limeños era algo súper novedoso, ¿no? Por eso es que varias de las obras de los 90, no, perdón, de los 2000 en adelante, que tocan temas sobre la sexualidad diversa, muchas veces hablan o hacen referencia a estos productos, ¿no? Porque fueron con los que crecieron y los primeros que hablaban sobre ello, ¿no? Ahora es muy interesante porque los 3 casos que se están colocando, bueno, no, 2 casos específicamente, no, perdón, 3 eran. Candy, Sailor Moon y Lady Oscar, los 3 son productos que pertenecen a un género que se llama shoujo, que es consumido para chicas.
Y ese género shoujo se remonta a la literatura de clase S, este es un género en particular, ¿no? Literatura de clase S, escrita a inicios del siglo XX. ¿Por quién? Por Yoshiya Nobuko, que es una chica que estudió en un colegio femenino, que es lesbiana, fue lesbiana mejor dicho, porque falleció en el 73, y ella tocaba en sus cuentos, en cuentos que se publican en revistas para chicas, y hay que recordar que la sociedad japonesa de inicio del siglo XX estaba alfabetizada, prácticamente todos leían, y quienes consumían estas revistas eran chicas obreras, proletarias, y también chicas con acceso al capital de clase alta. Entonces ellas leían estos cuentos donde se mostraba toda una diversidad en cuanto a las relaciones entre chicas, desde la amistad hasta una amistad apasionada. Entonces estos cuentos se pueden leer dentro de lo que sería el continuum lésbico, el concepto de Adrienne Rich, ¿no? Entonces, sí, entonces si sabemos que ese es el germen de este género que se llama shoujo, el germen de shoujo es la literatura de clase S, que mostraba mucho las relaciones y las amistades apasionadas entre chicas, ya sabemos entonces cuál es el recorrido y prácticamente lo que nos llevó aquí. Esto ha sido un derivado de la literatura de clase S, ¿no? Y por eso no es raro ver en el shoujo desde los 70 hasta más o menos los 90 la introducción de temas lésbicos, ¿no? Por ejemplo, en Sailor Moon, la relación entre Haruka y Michiru. Y bueno, ya en los 90 se dio la especialización más del género, donde ahí sí se separó y se dio se creó este género de Yuri, ¿no? Que ya se especializa en la relación entre chicas. Porque el shoujo de los 90 lo que hacía era mostrarte y dar predominio a lo que era la pareja heterosexual, ¿no? Entonces ya se alejaba un montón de lo que era el género de clase S, que solamente eran relaciones entre chicas. Entonces, mejor dicho, en el 2000 es que surgió el género del Yuri. Entonces, en la revista Yuri Shimai, y luego en la revista Yuri Hime. Y bueno, la cosa es que ahí se dio esa especialización del género. Y sí, eso es. Violeta. Quería decir algo así como cerrando, ¿no? Bueno, primero referirme a dos obras que han venido siendo mencionadas. Una, la de Las dos caras del deseo, esta novela de Carmen Ollé, y luego por otro lado, el No se lo digas a nadie de Jaime Bailey. Fíjense que las dos son publicadas el mismo año, ¿no? El año 94, si se acuerdan, ¿no? Ahora, a mí me parece que la novela de Carmen es como una continuación lógica de lo que se venía dando, ¿no? O sea, ella abre la cuestión de la poesía del deseo femenino en 1980 con Noches de Adrenalina, ¿no? Bueno, luego transcurren los 80 con esa poesía del cuerpo y del deseo de las mujeres desde su existencia. Doris y yo publicamos el 91, 92 nuestra poesía lésbica, el 94 sale, digamos, una novela, ¿no? Lésbica. Incluso había mucho corrillo de chisme en esa época y se decía qué escritoras habían sido representadas en la novela de Carmen, ¿no? Y se decía el personaje de tal es tal persona, el personaje de tal, cosa que ocurre también en el caso de Bailey. Pero en el caso de Bailey, fíjense, a mí me parece que es distinto, o sea, él repite esta cuestión que ya habíamos dicho al comienzo, de aquel que está en una clase social alta, que disfruta ya de un posicionamiento en los medios, al que no le va a pasar nada por su condición social, ¿no? No es que pertenezca, digamos, a ningún movimiento ni nada, y que declara esta cuestión de la homosexualidad como quien quiere fastidiar también a sus compañeros porque había mucho, igual que en el caso de hoy, identificación de que tal personaje es tal persona en la realidad, etcétera, ¿no? Y hay una característica en la literatura de Bailey ahí en la novela, cosa que se repite en un cuento de Bailey y también en los cuentos del libro Macondo, no sé si se acuerdan de ese libro, de ese conjunto de cuentos que sacaron Alberto Fugué, o sea, estos escritores que decían, bueno, de la literatura neoliberal, en el año 2000 creo que se publicaron, ¿no? Entonces, esta cosa de que tiras la piedra y escondes la mano, ¿no? O sea, hablo de los homosexuales, pero al mismo tiempo lo soy, no salgo del closet y de alguna manera manifiesto una homofobia interiorizada. Después ya Fugué salió del closet, porque cuando escribió algún cuento
en Macondo había una insinuación, ¿no? Pero la latencia no era manifiesta, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de Bailey en adelante, hay mayores manifestaciones de una literatura gay, si se quiere, pero siempre desde la clase alta, desde el exotismo, de decir, ok, yo de repente soy, pero no soy, ¿no? No hay una, digamos, afirmación total, ¿no? Querían marcar esa diferencia en ese aspecto. Y bueno, y por el otro lado, volviendo a lo que había sido Moro, que es una literatura, ya estamos yendo de reivindicación del deseo, y todavía de los años 40, pues, ¿no? O sea, un precursor de precursores. Ahí, Moro, al analizar, digamos, los poemas de la tortuga ecuestre, hay una repulsión de Moro hacia lo que es un rechazo, ¿no? De lo que es la modernidad que domestica el deseo, ¿no? Esta productividad, por ejemplo, económica, ¿no? Él tiene versos en que reniega de la luz del mediodía. Es como si la oscuridad del mar, la oscuridad, digamos, de la noche, lo envolviera en otra cosa que no le permite, digamos, ver el mundo que realmente existe, y lo transporta hacia un mundo imaginario, ¿no? Entonces, Moro es contrario, igual que los poetas malditos, a esta productividad económica, a esta cuestión de limitar el deseo, así como lo diría, por ejemplo, Bataille, ¿no? Limitar el deseo solo para la productividad, solo para las cosas útiles. Y en ese sentido, entonces, todo aquello que es inútil, como la poesía, pues, vendría a ser subversivo, ¿no? Vendría a ser, digamos, disidente, ¿no? Entonces yo quiero finalizar un poco rescatando este valor, ¿no? Del deseo no reproductivo. Anoche escuchaba a un candidato, digamos, iba a entrar al Congreso y todo, y decía, ¿no? Las relaciones, por ejemplo, entre hombres del mismo sexo no pueden funcionar porque no son reproductivas. Aquí hay que producir hijos, ¿no? Entonces, quien piensa así, obviamente, tiene una ideología, digamos, que va ligada, pues, a lo económico, y que se respalda, digamos, en lo sagrado, ¿no? Bataille, al contrario, relaciona, digamos, lo inútil justamente con lo sagrado. Y dice, lo sagrado merece que le dediquemos un tiempo sin esperar nada a cambio, como es la poesía, como puede ser el amor libre, etcétera, ¿no? Entonces yo quería cerrar con eso de las nuevas dinámicas del placer y de aquello que se llama perverso, ¿no? Yo no sé si lo perverso es, digamos, dirigir el deseo, digamos, al ámbito de lo sexual, o si lo perverso es de repente dirigir ese deseo al ámbito solamente del fetichismo económico. Gracias. Gracias, Violeta. Alessandra, creo que hay una pregunta que repitas los nombres de los mangas de los cuales hablan. Ya, hemos mencionado el día de hoy 3. Candy, que bueno, lo pasaron en anime, como anime acá en el Perú, también en el 89, si no me equivoco. Lady Oscar y Sailor Moon. Quien esté interesado en Candy, en realidad no, hace años que no reeditan el manga, porque quienes están metidos en el mundo del anime y el manga sabrán que las autoras entraron en conflicto y no se ha vuelto a editar nada, el manga. Sí se ha editado en español, se ha publicado, si no me equivoco, el año pasado, la traducción en español de la novela que hizo la autora de Candy Candy, que se llama Keiko Narita. Publicaron la novela Candy Candy, acá está. También la tenía al lado, de casualidad. Y la pueden encontrar en Ibero. De hecho, Ibero está trayendo varios libros de anime y manga. Entonces, quien esté interesado y quiera nutrirse de Candy y leer la novela Candy Candy, la puede encontrar en Ibero. Luego, el otro, Lady Oscar, en español lo puede encontrar como La Rosa de Versalles, de Ryoko Ikeda. Y también, bueno, editorial SC y también en Ibero. Están hasta el tomo 4, si no me equivoco. Y Sailor Moon de Naoko Takeuchi, también. Hay varias ediciones, de hecho. Hay una súper barata de edición mexicana, que cuesta como 29 soles, y está también en Ibero. Sí, esos serían los títulos que mencionamos el día de hoy. Sí, aquí menciona a Sofía Gómez, dice también que en el 94 fue publicada Salón de Belleza. Claro, sí. Y bueno, sí, hace un momento también Violeta habló, ¿no? De la presencia del SIDA, ¿no? En la literatura, y eso hizo que precisamente se hablara más de una literatura gay, ¿no?
Sí, y bueno, ahí el Salón de Belleza también muestra eso, ¿no? A partir de la peste. Bueno, y ahora sí, vamos cerrando. Ha sido una charla muy, muy amena, muy interesante. He aprendido, y yo ya sabía que iba a aprender un montón de cosas hoy y lo corroboro. Eh, y bueno, se extraña la presencialidad, ¿no? Esto hubiera sido muy bonito con un café, pero igual ha sido muy agradable tenerlas, ¿no? No sé si desean decir unas palabras finales ya para cerrar. Unas palabras breves. Sí, nuevamente muchas gracias por la invitación y ojalá que en los próximos años siga habiendo, publicándose más sobre literatura lésbica y sobre todo que aumente más el tema de la crítica sobre estas obras, para que no se pierdan. Porque como ya mencioné, al menos de lo que investigué, de los 90s al 2000, después de que se publicaban estas obras, hubo un gran silencio, un preocupante silencio, que como investigadora sí hacía que sea un poquito más complicado el estudio de, pero al mismo tiempo, si uno es súper curioso, súper comprometido con el tema, de hecho, hace que uno esté más animado para estudiar sobre ello. Entonces, quienes sean críticos, estudiosos sobre ello, les animo a que lo estudien. Sí es un poco más complicado porque hay poca bibliografía al respecto, pero eso lo hace más interesante aún, porque uno abre caminos ahí. Y no, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y veamos qué nuevas literaturas lésbicas surgen en los próximos años. Bueno, agradecerte a ti, Judy, por la organización del evento, lo mismo que a Crónicas de la Diversidad, y aunarme un poco a la reflexión de Alexandra, ¿no? O sea, es interesante y es productivo también el poder congregar a una comunidad de quienes estamos interesados en que el fuego siga ardiendo, ¿no? El fuego del deseo. Y esto va también extendido, digamos, a quienes nos están escuchando con tanta atención. Bueno, un cariño para todos y todas. Yo también quería agradecerte, Judith, por la invitación. Y ojalá se dé uno el tiempo para investigar, Judith. A veces no se puede. Yo tengo acá un montón de bibliografía de eso, pero hay que escribir tanto que hay que elegir entre uno y otro. Es bien difícil. Es bien difícil, pero se puede hacer el intento. Gracias por todo. Muchas gracias Violeta, muchas gracias Tania, muchas gracias Alessandra, y bueno, también muchas gracias a Julio por hacerme parte, ¿no? de estos cursos, ¿no? de LGTB. Y bueno, muchas gracias también a todos los que nos están viendo y hicieron sus comentarios. Muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho.